Mi nombre es Jonan Zola García y hoy, vengo a presentar un tipo de convertidores que ya, me habréis escuchado hablar mucho en la universidad, los convertidores de potencia parcial o partial power converters, pero bueno, en esta presentación he querido darle ya no solo una introducción a este tipo de convertidores, sino ya presentaros una aplicación en la que le vemos beneficios interesantes, que es la producción de hidrógeno, algo que está bastante emergente últimamente o un poco incluso hasta de moda. Así como introducción o contexto, deciros, o para el que no conozca este sector, los niveles de potencia de las electrolizadoras, estas máquinas que generan hidrógeno a partir de la rotura de la molécula del agua, aplicando electricidad, pues sus niveles de potencia están alcanzando fácilmente los niveles de megavatios, incluso decenas de megavatios. Y la potencia, la electrónica de potencia conectada a estas máquinas o a estas electrolizadoras, pues su módulo básico, aquí muestro un ejemplo de InGTAM, es de 5 megavatios. Y estos se conectan en paralelo para poder llegar a las decenas. O sea, estamos hablando ya de niveles de potencia muy, muy grandes. Además, si tenemos en cuenta por diferentes análisis el peso del coste de la electrónica de potencia en este tipo de aplicaciones, vemos que puede llegar fácilmente, estos datos no están del todo actualizados, pero ha incrementado incluso el peso, el porcentaje de la electrónica de potencia en el coste final de la solución, llegando hasta el 30%, depende de la tecnología. Entonces, visto esto, nosotros vimos que los convertidores de potencia parcial, al tener esta ventaja de reducir la potencia procesada por el convertidor, pues podrían ser interesantes no solo para reducir el tamaño o el coste, sino también mejorar la eficiencia. Entonces, nos lanzamos a echar un primer análisis de cómo o dónde se podría implementar y dónde habría las principales mejoras. Entonces, para introducir brevemente qué es esto de los Partial Power Converters, su objetivo principal son un tipo de arquitecturas, son dos, el IPOS y el ISOP, y lo que buscan es reducir la potencia a procesar por el convertidor. Y si analizamos estas dos arquitecturas, en este gráfico simplificado, por el eje X tenemos el salto de tensión, es decir, cuánta diferencia hay entre la carga y la fuente a nivel de tensión. Y el eje Y sería el KPR, un término que se usa para medir la potencia procesada por el convertidor en relación con la aplicación. Es decir, si el convertidor procesa la misma potencia que se mueve de la fuente a la carga, nos ubicamos siempre en el 1. Y siempre que estemos por debajo de 1, estamos reduciendo la potencia procesada por el convertidor. Pues si analizamos estas dos curvas, concluyen tres puntos principales. Cuanto menor sea el salto de tensión, cuanto más cerca estemos de 1, KPR, en ambos casos, en la línea azul y en la línea roja, estamos cerca de 0. Es decir, cuanto más cerca esté la fuente y la carga, a nivel de tensión, menos potencia procesa el convertidor. Y luego también vemos que para aplicaciones boost, cuando queremos elevar la tensión de la carga, la arquitectura entre la IPOS y la ISO que mayor potencia reduce es la IPOS, ¿vale? En cambio, cuando estamos en aplicaciones back de reducción de nivel de tensión, la arquitectura favorable sería la ISO, ¿vale? Al final son la misma arquitectura si las comparamos, pero con un flujo de potencia revertido o reverso y una sirve o su naturaleza es boost y la otra sería back. Una funciona mejor para elevar tensión y otra para reducir. Entonces, una vez tenemos claros estos conceptos, si analizamos lo que es una aplicación de producción de hidrógeno, por lo general nos encontramos esta conexión a red con un transformador, luego la etapa de rectificación, el bus DC y luego está la etapa de DC, ¿no? Para finalmente alimentar la electrolizadora. Nosotros nos vamos a centrar, o donde entraría el Partial Power Converter es en esta etapa DC. Entonces, por un lado tenemos la tensión DC que vendrá dada por la etapa de rectificación, que nosotros vamos a asumir que es una etapa activa que tiene capacidad de regular este valor de VDC, y por otro lado nos encontramos VL, ¿vale? La tensión de la electrolizadora. Si nos centramos, o si hablamos de VL, de la tensión de la electrolizadora, su nivel de tensión,
Normalmente los fabricantes o lo que se encuentra en la literatura son dos curvas o líneas diferentes, ¿vale? En el eje Y, en el eje X tenemos la corriente consumida por la electrolizadora en per unit y en el eje Y tenemos el nivel de tensión. La línea continua representa los datos de beginning of life, cuando la electrolizadora es nueva o joven, y a medida que se va envejeciendo, pues esta línea continua se va acercando a la discontinua, ¿vale? End of life, que sería ya cuando ya la electrolizadora lleva años en funcionamiento, pues ya su nivel de tensión aumenta. Entonces, en base a este consumo de la carga, bueno, nuestro objetivo aquí era comparar la arquitectura IPOS e ISOP a ver cuál de ellas ofrece mejor rendimiento. Y bueno, como hemos mencionado anteriormente, el rendimiento de un partial power converter de estas arquitecturas IPOS ISOP es directamente proporcional al salto de tensión, a GV, ¿vale? Es decir, cuanto más cerca estén VL y VDC entre ellas, pues mejor rendimiento presentan estas dos arquitecturas. Pero queríamos ver cuál de ellas era más favorable. Entonces, por un lado, si definimos VL por las curvas que nos vienen dadas de los fabricantes, vemos que hay dos valores, uno mínimo y uno máximo, ¿vale? VL min viene dado en el beginning of life con su valor de carga menor, y el valor máximo de tensión que nos encontramos sería en end of life y a consumo máximo de carga, ¿vale? Cuando la electrolizadora está consumiendo la máxima potencia. Entonces, aquí la duda que nos queda es VDC, ¿dónde ubicarla? Si tenemos la capacidad de rectificar VDC, ¿qué nos interesa más? ¿Que esté por encima de VL max, favoreciendo así la arquitectura ISOP, o nos interesa que esté por debajo de VL min para favorecer la arquitectura IPOS? Bueno, aquí hay una rata, esto sería IPOS. Lo que quiero decir es, si ubicamos VDC por debajo de VLmin, siempre trabajaríamos en modo elevación de tensión. Por lo tanto, favorecemos, o lo que creemos a priori es que favorecemos a la arquitectura IPOS. En cambio, si ubicamos VDC por encima del valor de VLmax, siempre trabajaremos en modo back, en modo de reducción de tensión. ¿Cuál de las dos soluciones es la mejor? Bueno, pues de aquí empezamos un poco a hacer el borrador de este trabajo. Entonces, como nuestro objetivo era comparar esas dos condiciones, pusimos dos valores de tensión para VDC. Uno por debajo de 0,75, sería 0,67 en per unit, y otro por encima de VLmax. Entonces, en este caso tenemos ya dos casos de estudio y bueno, lo que observamos, y aquí igual la figura es un poco de golpe, pero bueno, para que os ubiquéis, cogemos el IPOS, la arquitectura que en principio presenta mejores resultados cuando eleva la tensión, y le pusimos dos valores de tensión DC, ¿vale? El que hemos comentado de 0,67 y el de 1,19. Y al otro lado estaría la electrolizadora. Entonces, el resultado principal, la figura de mérito, sería esta de la izquierda, en la que observamos, bueno, diferentes resultados. En azul son los resultados para el caso de VDC 0,67 y en rojo los resultados para VDC 1,19. La línea continua representa los valores en beginning of life y la línea discontinua end of life. Lo que vemos aquí es que el caso en valores absolutos, bueno, no voy a entrar en por qué nos salen negativos algunos resultados, pero por no complicarlo, en valores absolutos la potencia del convertidor máxima en caso de la solución IPOS sería de un 33%, es decir, solo procesaría un 33% de la potencia total del sistema. En cambio, con la otra solución, con VDC 0,67, pues se elevaría a un 46%. Eso en el caso del IPOS. Y si vamos al ISOP, bueno, aquí se me ha olvidado cambiar la figura. Ya veis, cosas del directo. Bueno, aquí es donde se compara el IPOS y el ISOP. En caso del ISOP, lo que vemos es que hay un caso que es, si ubicáramos VDC en 0,67, la potencia sería elevada comparada con el resto de los resultados, un 73%, pero si fuéramos a un punto de trabajo donde VDC siempre está ubicada por encima del valor máximo de la curva de la electrolizadora, el punto de trabajo máximo
nos daría una potencia de convertidor del 25%. Ese sería el valor máximo. Y sería en beginning of life, en la curva línea continua. A medida que la electrolizadora fuera envejeciendo, la potencia a procesar por el convertidor se iría acercando más y más y más a la línea discontinua. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo o los años y se va usando la electrolizadora, cada vez procesaría menos el convertidor. Al final, porque la curva de end of life se iría acercando más al valor VDC 1.19. Entonces, bueno, son resultados curiosos que observamos analizando a priori, echando unos números rápidos, la implementación de este tipo de arquitecturas de Partial Power Converters. Entonces, en base a esta comparativa, bueno, observamos que podemos reducir la potencia a procesar por el convertidor. ¿Y de qué manera sería la mejor? Bueno, en nuestro caso nosotros nos animaríamos a decir que con una arquitectura ISO, ubicando la tensión de bus DC siempre por encima de la electrolizadora, de sus curvas de tensión, pues sería la mejor solución. E incluso, bueno, en momentos de end of life, donde a veces las cosas igual pueden preocupar más, pues el convertidor precisamente procesaría menos potencia. Entonces, en base a esto, las conclusiones principales que obtenemos en la implementación de arquitecturas Partial Power Converters para este tipo de aplicaciones de generación de hidrógeno son dos principales. Por un lado, que la arquitectura ISO en operación BAC, en operación reducción de tensión, es la que más reduce la potencia a procesar del convertidor, e incluso en condiciones de OL es cuando la potencia procesaría menos la potencia, el convertidor procesaría menos potencia, o sea, tendría sus valores mínimos. Y luego, por otro lado, echando unos números rápidos, habría que incluir variaciones de la tensión de bus DC, bueno, más desventajas, pero no nos alejaríamos mucho de este valor. El convertidor procesaría únicamente un 25% de la potencia total. Entonces, si hablamos de decenas de megavatios, que el convertidor únicamente procese cientos de kilovatios o un único megavatio, bueno, ahí habría que echar números según la aplicación, pues es una reducción importante que nosotros incluso daríamos importancia a la mejora en diferentes métricas. Ya no es que procesemos menos, sino es lo que todo eso incluye, pues menos estrés de los componentes, menor volumen. Creemos, habría que hacer una comparación, pero reducción de coste, bueno, e incluso eficiencia es lo que esperamos mejorar, ¿vale? Mejorar en diferentes vectores o métricas. Bueno, en base a este análisis es lo que queremos presentar en el Congreso aquí en Bilbao, que bueno, si alguno se anima en el BEC, habrá un congreso en torno al hidrógeno en el que estaremos ahí presentes.